Voces de la noche. Era mi primera vez en un retiro espiritual en las montañas de la India. Me había decidido por este retiro no solo por la necesidad de encontrar paz interior, sino porque había escuchado maravillas sobre la meditación y el aislamiento que prometían, alejados del bullicio de la vida cotidiana. Al llegar, el entorno era exactamente lo que esperaba, una serie de cabañas simples rodeadas por una vegetación densa y montañas que parecían tocar el cielo. El aire era puro, y la calma total, como si el mundo hubiera dejado de moverse por completo. El centro de meditación era modesto, alejado de cualquier tipo de tecnología moderna. Había reglas estrictas sobre el silencio, el comportamiento y el tiempo que debíamos dedicar a la práctica. Durante los primeros días, todo fue perfecto. La rutina de meditar al amanecer, comer en silencio, y luego participar en actividades que promovían la introspección, me permitió desconectarme completamente. Sin embargo, hubo una noche que cambiaría todo. Era ya la tercera semana y nos encontrábamos en una etapa avanzada del retiro. El grupo de meditadores había comenzado a sentirse más unido, aunque todos manteníamos la distancia necesaria, respetando las normas de silencio. Aquella noche, después de la cena, nos dirigimos a la sala principal para nuestra práctica de meditación nocturna. El ambiente en la sala era tan sombrío como el resto del lugar, paredes de piedra gruesa, suelo de madera y una sola vela encendida en el altar al frente. Nos sentamos en nuestras posiciones tradicionales, en silencio absoluto. Comencé a concentrarme en mi respiración, dejándome llevar por la tranquilidad que ya era habitual en mí. Sin embargo, algo era diferente esa noche. Había una sensación extraña en el aire, como si una capa de humedad densa estuviera flotando sobre nosotros. No presté demasiada atención, pensando que era parte del proceso de meditación, pero algo no se sentía bien. Lo primero que noté fueron los susurros. Al principio fueron suaves, apenas audibles, como si alguien hablara muy cerca, pero de una manera que no lograba entender. Pensé que era mi mente tratando de distraerme, pero a medida que pasaban los minutos, los susurros se fueron intensificando. No eran murmullos indistintos, sino voces claras que empezaban a formar palabras. Estaba seguro de que no era parte del proceso de meditación, ni de los cantos que se solían escuchar en el retiro. Sal, escuché claramente en mi oído derecho. Mi corazón dio un salto y me detuve en medio de la respiración. Me giré discretamente hacia los demás, pero todos parecían inmóviles, concentrados en sus posturas. La sensación de estar completamente solo en la sala me envolvía cada vez más. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero la voz continuó: no te quedes. El sudor comenzó a recorrer mi frente, aunque la temperatura en la sala era fresca. Miré alrededor, tratando de racionalizar lo que sucedía, pero algo en mi interior me decía que debía irme. Las voces no cesaban. Al principio, solo me susurraban palabras de advertencia, pero con el tiempo comenzaron a dirigirse directamente hacia mí. Te estamos observando, susurró una voz más grave, esta vez detrás de mí, como si alguien se hubiera agachado junto a mi oído. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré de nuevo alrededor de la sala, buscando cualquier señal de que otros estuvieran sintiendo lo mismo. Pero todos estaban quietos, en una calma inquietante. Mi mente comenzó a nublarse por completo. Intenté ignorarlo, concentrarme de nuevo en la meditación, pero las voces aumentaron en volumen y claridad. Sal. ¿No estás bien aquí? Sentí un peso sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera presionando. Un sudor frío empapó mi camiseta. Entonces lo supe. No podía quedarme más tiempo. La sensación de estar siendo observado me aplastaba. Miré a mi alrededor una vez más y me di cuenta de que, de alguna manera, la sala parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo intentara invadir mi mente. Las voces no cesaban y ahora era imposible ignorarlas. Te lo dijimos. Mis piernas temblaban, pero me levanté de un salto, dejándome llevar por el pánico. Sin decir una palabra a los demás, salí de la sala de meditación, corriendo hacia el pasillo oscuro que conectaba las cabañas. Las voces parecían seguirme, resonando en mis oídos, intensificándose a medida que avanzaba. Corrí con todo lo que pude hacia mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí con fuerza.
Mis respiraciones eran profundas y entrecortadas, pero aún podía escuchar el eco de esas voces, como si se filtraran a través de las paredes. Me tumbé en mi cama, tratando de calmarme, pero el miedo no me dejaba. Algo estaba mal, y no sabía qué era. La atmósfera en el centro, que siempre había sido tranquila, parecía haberse vuelto densa y opresiva. Mis pensamientos se mezclaban con las voces, y no podía pensar claramente. Intenté dormir, pero no lo logré. La oscuridad de la habitación me pareció aún más aterradora. A la mañana siguiente, intenté hablar con los organizadores del retiro, pero no parecía que nadie hubiera notado nada extraño. Pensé que quizás estaba alucinando, que mi mente había creado todo esto debido al cansancio o el estrés acumulado. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo. Decidí no asistir a la meditación de esa noche, pero para mi sorpresa, al caminar por los pasillos hacia la cocina, me encontré con otros participantes. Cuando les pregunté si habían experimentado algo raro, algunos de ellos respondieron con vacilación: «No soy el único, ¿verdad? Ustedes también escucharon las voces anoche». Un hombre joven, de aspecto tranquilo, me miró sorprendido. «¿Voces?». Yo también las escuché. No sabía si era parte del proceso espiritual, pero sí, algo raro había. Había una presión en el aire. A medida que más personas comenzaron a hablar, me di cuenta de que no estaba loco. Varias personas confirmaron haber sentido lo mismo. Unas mencionaron haber escuchado susurros en la oscuridad, mientras que otras hablaban de una sensación de estar observados. La atmósfera esa noche, aparentemente normal al principio, se había transformado en algo completamente diferente, algo inquietante. Esa noche, antes de irme a dormir, me quedé pensando en la montaña. En las leyendas que había escuchado sobre aquel lugar, historias de personas que desaparecían, de lugares sagrados que nunca debían ser profanados. Algo oscuro parecía habitar esa zona. Al día siguiente, cuando decidí abandonar el retiro, no pude evitar sentir que había hecho bien. Las voces cesaron en el momento en que dejé el centro, pero el sentimiento de ser seguido nunca desapareció por completo. Cuando regresé a mi hogar, intenté olvidar lo sucedido, pero las voces seguían rondando en mi mente. A veces, en la quietud de la noche, me parecía escuchar susurros a lo lejos, como si algo me estuviera llamando. Y en mi mente, siempre regreso a la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente esa noche en el retiro? ¿Y qué clase de presencia habitaba aquellas montañas? El retiro en la abadía. Nunca fui de los que creían en leyendas o historias paranormales. Siempre he sido más escéptico, incluso cuando las personas cercanas a mí contaban experiencias extrañas. Pero aquella vez, en un retiro espiritual en una antigua abadía en España, mi visión sobre lo inexplicable cambió por completo. Me uní al retiro buscando paz y respuestas a cuestiones personales que llevaba tiempo tratando de resolver. Había escuchado de este lugar a través de un amigo que había visitado la abadía el año anterior, recomendándola como un espacio de meditación y reflexión. Lo que no me dijo, y que descubrí pronto, fue que el monasterio estaba ubicado sobre lo que se decía ser un antiguo cementerio medieval. En ese momento, el dato no me pareció relevante. Lo que buscaba era desconectarme del mundo y encontrar un poco de calma en medio de mis pensamientos agitados. La abadía era impresionante. Su arquitectura era imponente, con enormes paredes de piedra que databan de siglos atrás. Las ventanas, altas y estrechas, parecían mirar hacia el infinito. Todo el lugar estaba rodeado de montañas y bosques, lo que le daba una sensación de aislamiento total. Las instalaciones eran rústicas, pero acogedoras. Mi habitación estaba en el ala este del monasterio, una habitación sencilla con una cama de madera y un pequeño escritorio frente a la ventana. El lugar era ideal para la meditación y el silencio que todos buscábamos, o al menos eso pensaba yo al principio. La primera noche fue tranquila. Después de una jornada de meditación, todos nos retiramos a nuestras habitaciones para descansar. Recuerdo que esa noche no dormí de inmediato. El ambiente en el monasterio, aunque tranquilo, tenía algo peculiar. Algo que no lograba identificar. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, cuando escuché un sonido leve pero nítido. Al principio, lo ignoré,
pensando que era el sonido de los viejos muelles de las puertas o algún crujido normal de la estructura de piedra. Pero entonces fue como si el sonido se acercara. Pasos lentos, pesados. No eran los ruidos típicos de una casa antigua, sino algo que parecía tener una dirección. Los pasos se acercaron al pasillo frente a mi habitación y el sonido se detuvo por un momento. Me levanté de la cama con el corazón acelerado, pero decidí no pensar demasiado en ello. Tal vez uno de los otros participantes estaba caminando por el monasterio buscando algo. Las reglas del retiro requerían que mantuviéramos silencio y no nos viéramos fuera de las actividades programadas, pero a veces la gente caminaba por los pasillos para aclarar su mente. Sin embargo, los ruidos continuaron esa noche. Puertas que crujían, ecos en los pasillos vacíos, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Un susurro, apenas audible, provenía de fuera de mi puerta. En ese momento, decidí que no iba a quedarme más tiempo despierto para intentar entender qué ocurría. Me metí bajo las sábanas, cerrando los ojos con fuerza, esperando que al día siguiente todo fuera solo una confusión de mis sentidos. Pero lo que ocurrió la siguiente noche me hizo cambiar para siempre de perspectiva. Esa noche, después de las meditaciones y una cena en silencio con el grupo, me retiré temprano a mi habitación. Traté de mantener mi mente ocupada, pero sentí un malestar creciente, algo en el aire que no podía identificar. De repente, mientras miraba por la ventana, algo me hizo girarme. Algo no estaba bien. De pie frente a mi ventana, vi una figura. Al principio pensé que podría ser otro participante, tal vez un monje del retiro, que caminaba por los jardines a esas horas tan tarde. Pero al observarla más de cerca, me di cuenta de que no se movía y la figura no era un hombre común. Era un monje, pero no uno cualquiera. Su túnica era completamente negra, en lugar del tradicional hábito marrón, y no llevaba la capucha puesta. Su rostro estaba inexpresivo, fijándose directamente en mí con unos ojos vacíos que me hicieron sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El aire alrededor de mi habitación se volvió denso y pesado, y de repente sentí como si no pudiera respirar bien. Quise gritar, pero no pude. La figura se quedó allí, quieta, observándome con una mirada fija que me paralizó. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando intenté acercarme para investigar, la figura desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiese estado allí. Mi mente empezó a correr en 1000 direcciones. ¿Qué había visto? ¿Un truco de la luz, quizás una sombra proyectada por algo fuera de la ventana? No, lo que vi fue real. Me quedé allí, en shock, tratando de racionalizarlo, pero las preguntas y el miedo me invadieron. La sensación de que algo no estaba bien creció cada vez más. Esa misma noche, me acerqué al pasillo para intentar calmarme, pero los ruidos extraños que había escuchado antes seguían allí. Sin embargo, esta vez eran más intensos, más cercanos. Pasos que se acercaban por el pasillo oscuro. Sentí una presión en el pecho y mi respiración se hizo entrecortada. Cuando llegué a la sala común, los demás participantes también parecían haber notado algo. Muchos de ellos mencionaron la misma sensación de incomodidad. Algunos incluso dijeron haber escuchado pasos a altas horas de la noche. La atmósfera en el monasterio se había vuelto densa, como si algo oscuro estuviera presente. Durante el desayuno del día siguiente, una mujer del grupo, que parecía haber estado allí antes, me habló en voz baja sobre las leyendas del monasterio. Dijo que, muchos años atrás, este monasterio había sido construido sobre un cementerio medieval. Según los lugareños, los monjes que vivían allí habían sido parte de una orden que practicaba rituales oscuros, y muchas de las almas de aquellos enterrados allí aún merodeaban por el lugar. No creí mucho en sus palabras al principio, pero algo en su voz, algo en sus ojos, me hizo pensar que tal vez no todo era una simple superstición. Durante los siguientes días, el ambiente se volvió cada vez más insoportable. Las voces, los susurros en los pasillos, las presencias inexplicables, todo se intensificaba. La figura del monje seguía apareciendo, siempre en el mismo lugar, siempre mirándome. Ya no estaba seguro de si era real o parte de mi mente, pero el miedo se estaba apoderando de mí. No era solo el miedo a lo que podía estar sucediendo, sino también el hecho de que todos los demás parecían no percatarse de lo mismo. Finalmente, en la madrugada del tercer día después del incidente, decidí irme.
El monasterio, que antes me parecía un refugio de paz, ahora era un lugar de terror palpable. No quería ser parte de algo que no entendía, algo que parecía mucho más oscuro de lo que mis ojos podían ver. Cuando empaqué mis cosas y salí de la habitación, la figura del monje apareció una vez más frente a mi ventana, pero esta vez, en lugar de ser solo un espectro distante, parecía estar de pie justo frente a la puerta de mi habitación, mirándome fijamente con esos ojos vacíos que nunca olvidaría. Salí corriendo, sin mirar atrás, hasta llegar al pueblo más cercano. Al contar mi historia, los lugareños no parecían sorprendidos. Me dijeron que no era el primer extraño que había abandonado el monasterio. Algunos hablaban del espíritu del monje que aún rondaba allí en busca de almas perdidas, mientras otros simplemente se encogían de hombros y decían que tal vez todo se debía a la vieja superstición. Nunca regresé. El monasterio, a pesar de su belleza, siempre tendrá ese aire inquietante que me impide olvidar lo que viví. A veces, en la quietud de la noche, siento esa mirada del monje sobre mí, esos ojos vacíos, y me pregunto, ¿realmente estaba allí? ¿O simplemente fue el eco de un lugar lleno de historias olvidadas? El bosque de la paz. Había decidido unirme a este retiro por varias razones. La vida en la ciudad, las presiones, las relaciones rotas, los sueños no cumplidos, todo se había ido acumulando en mí. El estrés se había convertido en una sombra persistente que se filtraba en cada rincón de mi vida. Así que, cuando una amiga me habló de este retiro espiritual en el corazón de un bosque aislado en los Estados Unidos, pensé que era lo que necesitaba. Un descanso. La oportunidad de reencontrarme con la naturaleza. Un escape del ruido. El retiro prometía una reconexión profunda con uno mismo a través de la meditación, el silencio y la soledad. La organización había elegido un lugar apartado, un pequeño campamento en lo profundo de un bosque, alejado de la civilización. Para mí, era la oportunidad perfecta de dejar atrás todo lo que me atormentaba y escuchar, finalmente, a mi propia voz interior. El primer día fue una maravilla. Pasamos la mañana meditando junto a un río, con la brisa suave entre los árboles y el agua deslizándose con calma por las rocas. La paz era palpable, casi tangible. No había lugar para pensamientos oscuros, ni para la ansiedad que me había acompañado durante tanto tiempo. El grupo era pequeño, no más de 10 personas, y compartíamos el deseo común de encontrar algo más allá de la rutina diaria. El segundo día, nos llevaron a un lugar más remoto, una cueva en el bosque, que según nos dijeron, estaba rodeada de una energía especial. El guía explicó que pasaría la noche allí, cada uno en meditación, alejados del grupo. Sería un ejercicio de soledad profunda, de conexión total con el entorno. A mí me pareció lo que necesitaba. La cueva, aunque pequeña, era acogedora y aislada, con la entrada escondida entre la maleza. Al principio, sentí una ligera emoción ante la idea de estar solo, rodeado solo por la oscuridad de la cueva y los susurros del viento. Me instalé en un rincón, dejé mis pertenencias a un lado y me acomodé para comenzar mi meditación. El aire en el interior era frío y el suelo irregular, pero algo en el lugar me llamó la atención. No era miedo, sino una especie de presión, como si el espacio estuviera lleno de algo intangible. Apreté los ojos, dejándome llevar por la respiración profunda, intentando liberar mi mente. En ese momento, algo extraño ocurrió. De repente, como un leve murmullo, escuché una risa. Bajo, suave, como si alguien estuviera a mi lado, susurrándome al oído. Me incorporé rápidamente, los latidos de mi corazón golpeando mis oídos. Miré alrededor, pero la cueva estaba vacía. Mis compañeros de retiro estaban en sus propias cavernas, a una distancia considerable. ¿Cómo podía haber escuchado esa risa? Pensé que tal vez era una alucinación, el producto de la meditación. Intenté ignorarla, cerrar los ojos nuevamente y seguir respirando, pero no pasó mucho tiempo antes de que los murmullos se repitieran. Esta vez, no eran solo risas. Eran voces, susurros incomprensibles que parecían provenir de las paredes de la cueva misma, de la misma tierra. Al principio, intenté pensar que todo era parte de un proceso mental, pero la sensación de estar siendo observado comenzó a crecer. No era un simple eco, no venían del exterior.
Se sentían profundamente dentro de la roca, como si la misma cueva estuviera viva. Mi mente comenzó a ir en espiral, tratando de racionalizar lo que estaba sucediendo. Me levanté de golpe, buscando la salida. Pero a medida que me movía hacia el pasillo de entrada, noté algo aún más inquietante: el pasillo parecía alargarse. La entrada que antes estaba tan cerca se estaba alejando. La oscuridad se volvía más densa, más impenetrable. Intenté caminar más rápido, pero no avanzaba. Como si el espacio mismo se estuviera estirando, deformando mi percepción del tiempo y la distancia. No estaba seguro de si era la cueva la que me estaba jugando una broma o si era yo quien había perdido el sentido de la realidad. De repente, en el borde de mi visión, algo se movió. Una sombra que se deslizó rápidamente entre las rocas, pero cuando la miré directamente, desapareció. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal y el sonido de los murmullos se intensificó. Era como si alguien, algo, estuviera en la oscuridad observándome. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero la cueva estaba completamente silenciosa. Entonces, lo escuché de nuevo, una risa. Esta vez, tan cercana, que sentí el aliento en mi cuello. Me giré violentamente, con el corazón golpeando en mi pecho. Pero, claro, no había nadie. Estaba completamente solo. Al menos eso pensaba. Fue en ese momento cuando mi respiración se cortó al ver lo que jamás había esperado: una figura borrosa, apenas visible en las sombras al final del pasillo de la cueva. No era humana, ni completamente tangible. Era más bien una forma oscura, moviéndose lentamente hacia mí, como si estuviera hecha de humo denso, pero con una presencia palpable. No podía ver detalles, pero su forma parecía ser la de una persona encapuchada. La figura no hacía ruido, ni siquiera se movía de manera natural. Simplemente avanzaba hacia mí, y con cada paso, la temperatura descendía. El aire se volvía más denso, y un peso insoportable se apoderaba de mi pecho. Quería gritar, correr, salir de ahí, pero algo me lo impedía. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la propia cueva me estuviera reteniendo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la figura desapareció en la nada, dejando solo el eco de sus pasos en mi mente. Pero cuando miré hacia la salida, la cueva parecía diferente. La entrada estaba más lejos, el pasillo ya no era el mismo. ¿Había sido una ilusión? ¿Un delirio por el miedo? No estaba seguro, pero lo que sí sabía era que algo extraño ocurría en ese lugar. De alguna manera, logré encontrar el sendero de salida, aunque parecía haber caminado en círculos. La oscuridad ya no parecía tan ominosa, pero los murmullos persistían, ahora más suaves, como si la cueva se despidiera de mí. Al día siguiente, cuando regresé al campamento, mi rostro debió ser el reflejo de la confusión. Otros del grupo, al verme, no dijeron nada, pero pude notar sus miradas. Algunas personas, visiblemente perturbadas, mencionaron haber sentido lo mismo. Una mujer del grupo se acercó a mí con un rostro pálido y me confesó que también había visto figuras oscuras en las sombras durante su meditación, figuras que desaparecían cuando trataba de mirarlas directamente. A otros les había parecido escuchar risas o sentir la presión del aire volverse más espesa. Por la tarde, durante una charla grupal, se reveló que el área donde estábamos, el bosque en particular, había sido testigo de varios rituales antiguos. En tiempos pasados, se realizaban ceremonias paganas allí, sacrificios que buscaban apaciguar a los espíritus de la tierra. Algunos creían que los ecos de esos rituales aún resonaban en las cavernas, que las voces y las sombras no eran más que los vestigios de almas atrapadas en un ciclo interminable. El guía nos explicó que muchos pueblos cercanos evitaban la zona por las leyendas de las sombras en las cuevas y que siempre se habían considerado lugares de gran poder, pero también de peligro. Yo no estaba seguro de si creer en todo eso, pero al mirar a mi alrededor, vi que no era solo mi mente la que estaba perturbada. Algo en ese lugar, algo en esa cueva, había despertado algo oscuro y antiguo. Nunca pude olvidar lo que experimenté en esa noche. A veces, cuando la oscuridad es total, todavía escucho los susurros y siento que alguna sombra me observa desde las esquinas de mi visión. No sé si fue real o si mi mente jugó conmigo, pero después de esa experiencia, algo en mí cambió para siempre. La cueva, las voces, las sombras, todo se quedó con nosotros, mucho después de que dejamos el bosque atrás.
la sombra que observaba. El silencio en el templo era absoluto, solo interrumpido por el suave susurro del viento que pasaba por las ventanas de papel. La luz de la luna entraba de manera difusa, como una cortina suave, iluminando las paredes de madera envejecida que habían sido testigos de innumerables meditaciones y oraciones. Era el tipo de lugar que, a primera vista, transmitía una sensación de paz inquebrantable, pero algo dentro de mí me decía que había más en ese templo de lo que podía ver. Me encontraba en mi tercer día en el retiro espiritual Zen, en un remoto templo de las montañas de Japón. Todo había transcurrido en calma, y había comenzado a sentir los efectos del retiro, la mente tranquila, el cuerpo relajado y una sensación de vacío agradable. La rutina era simple, meditaciones al amanecer, paseos tranquilos por los jardines y largas horas de reflexión en el silencio absoluto. Pero esa noche, algo cambió. La meditación nocturna era uno de los momentos que más valoraba. Era la oportunidad perfecta para reflexionar en soledad, sin las interrupciones del mundo exterior. Esa noche, como era habitual, me había retirado al hall central del templo para meditar. El aire frío de la madrugada se colaba por las rendijas, pero a pesar del frío, sentí una serenidad profunda. Cerré los ojos, dejándome envolver por el silencio y la quietud, sintiendo como mi respiración se volvía más lenta, más profunda, pero algo estaba mal. Un leve movimiento me hizo abrir los ojos, y fue entonces cuando la vi. Era una sombra que se movía de manera extraña. No estaba proyectada por la luz de la luna, ni era un reflejo de algo que pudiera encontrar en el entorno. No era una sombra que pudiera originarse de mi propio cuerpo, porque no había nadie más cerca. Al principio, pensé que quizás era el efecto de la luz que jugaba con las formas en el templo, una ilusión creada por las sombras de las vigas o el movimiento del viento. Sin embargo, la sombra se mantenía firme en su lugar, justo al borde de mi visión periférica. Cada vez que movía la cabeza, ella se movía también, ajustándose a mis movimientos. Respiré hondo, tratando de calmarme. No era nada, me dije. Probablemente, mi mente ya estaba demasiado dispersa por el retiro, tal vez incluso por el cansancio. Decidí continuar con la meditación, cerrar los ojos y permitir que la sombra se desvaneciera. Pero lo hizo todo lo contrario, se acercó, muy lentamente, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. Mi corazón empezó a latir más rápido, mi mente se nubló. Me sentí observado, y esa sensación, más que cualquier otra cosa, me heló la sangre. Con los ojos aún cerrados, traté de recobrar la calma, pero la sombra ya no era solo una presencia. Podía sentirla ahora, como si estuviera justo a mi lado, una presencia fría y pesada. Mi respiración se entrecortó. Abrí los ojos de golpe, pero no vi nada. Solo el vacío del templo, como siempre. Ninguna sombra. Ningún movimiento. Sin embargo, el malestar no se desvaneció. Miré hacia los pasillos oscuros del templo, pero no había nada más que oscuridad. Ni una sombra más. Decidí que necesitaba hablar con alguien, que la situación no podía quedarse allí. Fui hacia la habitación del maestro, un hombre que había sido sabio y sereno durante todo el retiro. Lo encontré sentado en su pequeño espacio, meditando con los ojos cerrados, como si nada fuera a perturbar su tranquilidad. Le expliqué lo que había experimentado, y él me miró en silencio durante un largo rato. No mostró sorpresa, ni siquiera una pequeña reacción que indicara que estuviera preocupado. Finalmente, habló con una voz suave, pero cargada de una sabiduría ancestral que me heló la piel. Lo que has sentido es real, pero no es lo que parece, dijo. Este templo ha sido construido sobre un lugar sagrado, pero también sobre un terreno muy antiguo. La cueva de meditación que está justo debajo de nosotros, esa cueva que muchos monjes usaron en tiempos pasados, guarda secretos. Muchos de esos monjes no alcanzaron la paz, no completaron su camino. Y sus espíritus permanecen aquí, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Mi estómago dio un vuelco. ¿Espíritus atrapados? Miré al maestro, sin saber si debía creerle o si estaba tratando de calmarme. Pero él continuó, como si las palabras se le escaparan sin esfuerzo. El espíritu que has sentido, la sombra que te ha seguido, es uno de esos monjes. Un joven que nunca alcanzó la iluminación. Su espíritu vaga por el templo,
buscando la paz que nunca pudo encontrar en vida. Es una presencia que se muestra solo a los más sensibles, a aquellos que, como tú, buscan conectar profundamente con el espacio y el espíritu. No sabía si debía sentir miedo o asombro. Me pregunté si había algo más detrás de sus palabras, algo que él no estaba contando. A pesar de la calma de su rostro, notaba en sus ojos una sombra de preocupación, algo que nunca había visto en su tranquila sabiduría. Si decides continuar aquí, dijo, interrumpiendo mis pensamientos, debemos meditar, pero nunca olvides que este lugar tiene su propio espíritu. Tienes que aprender a vivir con él. Regresé a mi habitación esa noche con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. No podía dejar de pensar en lo que el maestro había dicho. ¿Qué quería decir con vivir con él? No entendía cómo podía coexistir con una sombra, con un espíritu que parecía estar acechándome, observándome en cada rincón de la casa. Esa noche, intenté dormir, pero cada crujido en el templo, cada sonido de la madera, me hacía pensar que la sombra estaba cerca. Los segundos se alargaban y la presencia en la oscuridad parecía volverse más palpable. Mi mente trataba de calmarse, de racionalizar lo que había experimentado, pero algo dentro de mí sabía que no podía. De repente, escuché el sonido de los pasos. No eran pasos distantes, ni el viento, ni los ruidos naturales del templo. Eran pasos cercanos, detrás de mí. Mi piel se erizó. Giré rápidamente, pero no había nada. Solo la sombra de las cortinas moviéndose suavemente por el viento. Decidí ir a la cueva. Al día siguiente, después de las meditaciones de la mañana, tomé la decisión. Necesitaba entender. Quería enfrentar lo que sentía. Así que me dirigí al lugar donde el maestro me había dicho que se encontraba la cueva de meditación. El aire estaba más denso allí, como si el tiempo se hubiera detenido. Me adentré en el pequeño túnel oscuro, que olía a humedad y a tierra vieja. Mis pasos resonaban en el silencio absoluto. La cueva estaba vacía, pero algo me hizo estremecerme al entrar, una extraña sensación de que no estaba solo. Miré a mi alrededor, sintiendo que los muros de la cueva me observaban, que algo en su interior había estado esperando mi presencia. Y entonces, lo sentí, la sombra. Estaba ahí. No la vi, pero la sentí claramente, moviéndose a mi alrededor, observando cada uno de mis movimientos. Mi respiración se aceleró, pero no pude dejar de avanzar. Sentí que no podía retroceder. No en ese momento. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando salí, la sombra había desaparecido. El aire se sintió más ligero, pero algo en mí había cambiado. Ya no sentía miedo, pero sí respeto. Había aceptado que, en ese lugar, la paz no era solo un estado mental. Era la aceptación de lo que había sido y lo que aún quedaba. El espíritu del monje, la sombra que había perseguido mi mente, estaba allí, pero ya no me sentía como una víctima. Sabía que debía aprender a coexistir con ella. Cuando volví a mi habitación esa noche, algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía esa presencia opresiva, pero sabía que la sombra del monje nunca se iría. Y aunque nunca la vería nuevamente, la sabía allí, observándome, esperando. Y ahora, me preguntaba si realmente existía una diferencia entre los vivos y los muertos, si todo lo que estaba ocurriendo no era más que una forma diferente de vida, una que se oculta en la sombra. La presencia del pasado. Nunca pensé que un retiro espiritual en una casa histórica podría ser el peor error de mi vida. Había decidido ir porque necesitaba un cambio, una desconexión de la vida caótica que me había tragado los últimos años. Yoga y meditación, rodeado de naturaleza, un refugio de paz en una vieja mansión mexicana, en un pueblo alejado de todo. No estaba buscando nada más allá de un poco de calma, pero pronto, me di cuenta de que esa casa, con su historia oscura, tenía algo mucho más siniestro reservado para nosotros. La casa estaba situada en una ladera, rodeada de montañas y árboles. Tenía una estructura imponente, con techos altos, paredes de piedra y ventanas enormes que parecían mirar hacia el horizonte con una calma inquietante. Todo en ella parecía estar congelado en el tiempo, como si el pasado nunca hubiera abandonado sus rincones. La primera noche en la casa, todo parecía tranquilo.
La comida era excelente, los instructores eran amables y los otros participantes, gente que parecía haber llegado allí por las mismas razones que yo, también estaban buscando paz interior. Nos acomodaron en las habitaciones, cada una decorada con muebles antiguos y una energía que, aunque histórica, se sentía opresiva. Había algo en la atmósfera, algo que no pude identificar al principio. Solo era una sensación vaga, un mal presentimiento que intenté ignorar. Esa misma noche, después de nuestra primera meditación, me retiré a mi habitación. La casa estaba silenciosa, exceptuando el crujido ocasional de las viejas maderas del suelo. Me acosté en la cama, apagando la luz. La oscuridad se apoderó rápidamente de la habitación, pero aún sentía una extraña tensión en el aire. A medida que trataba de relajarme y dormir, escuché un susurro suave, como si alguien estuviera de pie cerca de mí, hablando en voz baja. Abrí los ojos, pero no vi nada. El sonido desapareció. Cerré los ojos de nuevo, diciéndome que debía ser el cansancio, pero entonces la sensación de alguien más en la habitación se intensificó. Algo, o alguien, tocaba mi rostro. Una suave brisa en mi mejilla. No había viento, ni ninguna ventana abierta. Mi piel se erizó. El susurro volvió, esta vez más cerca, y pude distinguir algunas palabras, aunque no pude entenderlas. El miedo me paralizó. Sentí que alguien estaba justo frente a mí, pero cuando abrí los ojos, no había nada. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de la cama, encendí la luz y recorrí rápidamente la habitación, buscando cualquier señal de que alguien estuviera allí. Nada. Estaba completamente sola. Sin embargo, la sensación de que algo estaba observándome persistió. Decidí salir al pasillo y caminar un poco para calmarme. No podía quedarme allí. Cuando salí de mi habitación, me encontré con Laura, una de las participantes que se encontraba un poco más adelante. Estaba visiblemente perturbada, casi al borde de las lágrimas. ¿También lo sentiste?, me preguntó con voz temblorosa. Algo en mi habitación no era real, pero estaba ahí. Algo invisible me tocaba la cara. Al principio, no pude responder. La ansiedad me ahogaba, pero ella, al ver mi expresión, comenzó a hablar más rápido. Escuché pasos y luego sentí una mano fría sobre mi brazo. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Y cuando miré, nadie estaba ahí. La conversación se interrumpió cuando llegó una de las organizadoras, María. Ella nos miró con una calma inquietante y nos dijo que era normal. Que no debíamos asustarnos. La casa tiene una energía muy fuerte. Es antigua, muy antigua. La familia que vivió aquí antes de que nosotros llegáramos, bueno, pasaron cosas trágicas. Muertes misteriosas, pérdidas. No es raro que sientan esa presencia, explicó con una sonrisa tranquila. No entendí bien sus palabras en ese momento, pero la sensación en mi pecho solo creció. Volvimos a nuestras habitaciones, aunque el sueño parecía esquivo. Durante la siguiente noche, lo que comenzó como algo aislado pronto se convirtió en una serie de eventos inquietantes. Varias personas del grupo comenzaron a hablar de lo mismo, ruidos inexplicables, puertas que crujían en pasillos vacíos y una sensación de frío inexplicable en algunas habitaciones. Yo misma sentí una presión constante en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Al día siguiente, después de una sesión de yoga, me encontré con Laura nuevamente. Estaba muy pálida. Me explicó que había ido a dar un paseo por los pasillos de la casa, queriendo despejar su mente, cuando escuchó una mujer llorando. Al principio pensó que era otra persona del grupo, pero al acercarse, vio que no había nadie. Solo el sonido del llanto, desgarrador, provenía de la sala más antigua de la casa, la que se encontraba al final del pasillo. Me acerqué a la puerta, pero algo me detuvo, dijo, mirando hacia abajo, como si no quisiera recordar. Era como si una voz me dijera que no debía entrar, que no era bienvenida. Decidí que debía investigar yo misma. Fui hacia esa habitación. La puerta estaba cerrada, como siempre. Había algo en ese cuarto, una energía espesa, como si el aire estuviera viciado. Al abrir la puerta, una corriente de aire frío me envolvió. Miré a mi alrededor, pero no pude ver nada fuera de lo normal, solo el polvo acumulado y las telarañas en las esquinas. Sin embargo, había algo inquietante.
Algo en la forma en que la luz se filtraba por las rendijas de las ventanas, como si el espacio entero estuviera esperando algo. Esa noche, el sonido del llanto continuó. Esta vez, más fuerte. Era inconfundible, la voz de una mujer, desgarrada, llena de dolor. Nos reunimos en el comedor, todos intentando racionalizarlo, pero nadie podía negar lo que habíamos oído. Decidimos consultar a María una vez más, y ella nos contó más sobre la historia de la casa. La familia que vivió aquí, se trataba de una familia muy rica, pero perdieron a varias personas muy cercanas. No fueron muertes naturales. Hubo accidentes, tragedias. Un hijo murió bajo circunstancias misteriosas y la esposa de la familia desapareció sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Desde entonces, la casa ha tenido una presencia extraña. Algunos dicen que es el espíritu de la esposa, otros hablan de la hija que murió de fiebre. María, sin embargo, no parecía perturbada por todo esto. Para ella, era simplemente parte de la atmósfera de la casa. Nos instó a continuar con nuestras prácticas, a no dejar que el miedo nos gobernara. Sin embargo, al día siguiente, algo aún más extraño ocurrió. Una de las habitaciones que no se había utilizado durante el retiro, la más antigua de todas, empezó a acumular polvo y suciedad, a pesar de que nadie la había tocado. Los organizadores intentaron limpiarla, pero al final del día, el polvo estaba de nuevo allí, más grueso que nunca. Nadie podía explicarlo. Nadie, excepto una persona, una mujer de más edad que había estado en el retiro durante años. Eso no es normal. La casa está protegiendo algo. No quiere que la toquemos, dijo con voz temblorosa. Fue en ese momento cuando comencé a preguntarme si realmente estábamos en un retiro espiritual o si, de alguna manera, habíamos invocado algo mucho más oscuro. Algo que no queríamos ver. Algo que, tal vez, nunca deberíamos haber perturbado. A medida que los días pasaban, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Los murmullos de la casa, los ruidos inexplicables, las sombras que se deslizaban rápidamente, todo se sumaba a una sensación de opresión. Al final, muchos decidieron irse. No podían soportarlo más. Y yo nunca volví a ver la casa con los mismos ojos. Lo que había comenzado como una búsqueda de paz, terminó siendo una lucha por sobrevivir a una presencia que no queríamos enfrentar. La casa del yoga ya no era un lugar de sanación. Para algunos de nosotros, se convirtió en una prisión y las voces del pasado nunca dejaron de resonar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.